Descendiendo hacia lo más alto. Parece una contradicción, pero espero poder explicarlo bien. Creo que todos sabéis que Manoli, mis hijos y yo, antes de integrarnos en la iglesia de Camarba, estuvimos durante 10 años. 10 años y un mes, concretamente, sirviendo en la iglesia, en una iglesia en Hortaleza, porque allí había 2 o 3 iglesias. En la iglesia Alfa y Omega. Era una iglesia bastante parecida a esta, en cuanto al número de miembros, la forma de la iglesia. También había 3 ancianos. Un día, uno de mis compañeros de ministerio pues nos compartió a los otros 2 qué nos parecía si estudiábamos las cartas pastorales, que son primera y segunda de Timoteo y Tito. Nos pareció bien, pero yo, en cuanto que me comentaron aquello, pues pensé, le dije al Señor que no me toque este texto. Y no me tocó. Cuando mi compañero hizo las divisiones, no me tocó. Y claro, pues le di gracias al Señor. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay muchos textos complicados, difíciles, muy difíciles. Y concretamente pues hay 4 o 5 que normalmente solemos intentar esquivarlos. Pues yo sabía que en una de las epístolas de las cartas de Pablo a Timoteo había un texto que yo no quería tocar, y le pedí al Señor que no me tocara, y no me tocó. Pero mira por dónde la persona que iba a compartir aquel texto se sintió indispuesta y al final me tocó. Bueno, la vida es que da muchas vueltas, ¿eh? Cuando Javier nos comentó a Vicente y a mí qué nos parecía si nos liábamos con Filipenses, hice lo mismo. Señor, que no me toque Filipenses 2 del 1 al 11. Cuando hizo el reparto no me tocó, le tocó a mi chico Ángel. Y yo dije, bueno, pues está estudiando, es joven, que sufra un poco, que no viene mal. Pero me llama por teléfono y me dice, papá, yo el día 25 no puedo, ¿me lo puedes cambiar? Aquí estamos. Filipenses 2 del 1 al 11. ¿Por qué os cuento esto? Mirad, creo que tenemos que ser honestos los creyentes y no podemos ir por el mundo intentando vender a alguien que lo sabemos todo y que tenemos respuestas para todo. Creo que lo más honesto es decir algunas veces que hay cosas pues que son difíciles. En la Biblia hay muchos pasajes difíciles, algunos muy difíciles, difíciles de entender, difíciles de interpretar y más aún difíciles de explicar a otras personas. Esto algunas veces, pues, a algunos creyentes les puede suponer un problema, a mí no. A mí me hace reafirmarme en que este libro es la palabra de Dios y hay muchas cosas, pues que mi cabecita, que tiene muchas limitaciones, no da para tantas cosas, por mucho que me empeñe. Y eso que ahora que llevo en el Señor 30 y tantos años, hay algunas cosas que entiendo mejor que hace 30 y tantos años. Pero creo que lo más honesto es reconocer que hay cosas que son duras de entender. Aparentemente, si leemos ese texto, Filipenses 2 del 1 al 11, lo leemos así por encima y no parece encerrar ninguna dificultad, ¿eh? Es muy bonito y nos gusta mucho. Ahora, si nos paramos, en el libro de los Salmos, en muchos salmos aparece una palabra que es Selah, que dice párate y piensa. Párate y piensa lo que estás leyendo, porque leer la Biblia como si aquello fuese un libro, pues no tiene mucho sentido. Entonces, cuando hacemos eso, cuando nos paramos, pensamos y le decimos al Señor, ¿y este texto qué dice, Señor? Ya vienen los problemas. Y empiezan a complicarse las cosas. Un ejemplo, lo tenemos ahí detrás. Filipenses 2, del 1 al 11, concretamente el versículo 7, dice que Cristo se despojó a sí mismo. La traducción literal sería se vació a sí mismo. Lo que los teólogos
conocen como kenosis, el vaciamiento de Cristo. Una definición que he cogido de un comentario. Kenosis es el vaciamiento de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios. Y a mí ya con esto se me empiezan a complicar las cosas. Y algunas veces oyes a hermanos, por ejemplo por la radio, que hablan de este texto con una alegría que roza la frivolidad, y llegan a decir cosas que yo honradamente no puedo asumir como creyente. Especialmente algunas veces oyes hablar de este texto a personas pues que llevan poco tiempo en el Señor o han tenido la oportunidad de leer poco la Biblia, y entonces pues hablan sin saber muy bien de lo que están hablando, ¿vale? Y algunos, en algunos intentos que creo que hacen con la mejor voluntad del mundo para intentar definir esto, pues lo hacen privando a Cristo de sus atributos divinos, cosa que yo no puedo compartir, ¿vale? Y creo que lo más honesto, y lo digo delante de todos vosotros y delante, Señor, en algunos momentos es decir, pues mira, yo esto a lo mejor no lo entiendo bien. Y si me preguntan mucho, pues te puedo decir como mucho, esta es mi opinión, pero hay otras opiniones. Y dependiendo del corte de la doctrina que tú hayas recibido, pues unas personas entienden algunos textos de una manera y otros de otra. Entonces hay que escuchar y, bueno, pues estar dispuestos incluso a reconocer pues que igual te has equivocado, ¿vale? Vamos a hacer la lectura, que es Filipenses 2, del 1 al 11. Yo lo voy a leer en la Reina Valera 1960, porque llevo 30 y no sé cuántos años con esta Biblia y no me apaño con otra. Pero los textos que van a ir apareciendo ahí son traducciones de la Nueva Versión Internacional y un texto concretamente de la Biblia latinoamericana. ¿Por qué? Pues porque creo que van a ser más fáciles de entender. Pero los leo en la Reina Valera, que es mi Biblia de toda la vida. Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora viene lo tremendo de este texto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Leído así, no encierra ninguna dificultad. Y aparentemente parece algo bastante sencillo. Tiene dos partes. La primera parte son los versículos del 1 al 4 y la segunda parte, los versículos del 5 al 11. La primera parte es muy fácil de entender, un llamamiento a la unidad de la iglesia de Filipos y de rebote para todas las iglesias locales del mundo. En la iglesia de Filipos ya nos comentaba Javier la semana pasada, la antepasada, que no se parecía en nada a la iglesia de Corinto. ¿Os acordáis cuando estuvimos con Corintios, que pues en aquella iglesia había muchos problemas y muchas dificultades? Pablo no tuvo ningún problema en reconocer a los filipenses, a la iglesia de Filipos, pues que eran una iglesia que iba bastante bien. No tuvo ningún problema en reconocerlo y en encomiar a los santos de Filipos de todo corazón. Sin embargo, sabemos cuando nos adentramos un poco en la carta que en aquella iglesia había, digamos, una corriente soterrada por lo vaginis. No se veía, pero existía. Había una corriente de división en la iglesia, encabezadas cada una de estas dos partes por dos hermanas de la iglesia, Evodia y Síntique. Pues bien, en estos versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo
trata el problema y nos da el remedio para terminar con las contiendas en aquella iglesia y en todas las iglesias de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo. El remedio, la cura para algunos problemas de esta iglesia se evitarían siguiendo lo que dice el apóstol Pablo al pie de la letra en estos versículos. Dice el apóstol Pablo: sed de un mismo sentir. Eso significa que todos vosotros tenéis que pensar de la misma manera. Todos tenéis que tener los mismos gustos, las mismas aficiones. Todos tenéis que ser del mismo equipo y todos tenéis que reaccionar a las cosas de la misma forma. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Muy bien. Eso es lo que sucede en las sectas. Yo algunas mañanas camino tempranito por las calles de allí de mi barrio y algunas veces me abordan los testigos. Ha habido días que me han parado 2 o 3 parejas en la misma mañana. Todos me saludan de la misma forma e intentan empezar la conversación de la misma manera. La Iglesia del Señor no es eso, no es ninguna secta. Entonces, si no es eso lo que quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir? Pues, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que quería decir el apóstol Pablo? Pues es sencillo. Los creyentes hemos de anhelar todos tener la mente de Cristo. Reaccionar ante las cosas de la manera que Él lo hacía, con humildad, con prudencia, no avasallando a nadie, sino oyendo a la gente, incluso a aquellos que por su cultura y por su tradición y por el pueblo en el que vivían estaban condenados. El Señor nunca humilló ni rechazó a nadie, ¿vale? Y hay una pregunta que creo que los creyentes deberíamos hacernos con más frecuencia cuando tenemos que hacer alguna cosa, tenemos que dar algún paso, tenemos que decidir alguna cosa importante. Casi siempre sería bueno hacernos la siguiente pregunta: ¿qué le parecerá esto al Señor? ¿Qué le parecerá al Señor que yo reaccione ante esto de esta forma? Hace muchos años una chica de la iglesia en la que estaba me dijo que iba a hacer un montón de cosas. Y le dije, bueno, pues marcharse de casa y no sé cuántas cosas más. Y le dije, bueno, si es lo que has decidido, pues yo tendré que respetarte. Pero me gustaría que te preguntaras una cosa antes de dar todos estos pasos. ¿Qué le va a parecer al Señor que tú hagas esto? Sin quererlo, se desarmó allí la pobrecilla. Y claro, no hizo nada de lo que pensaba que iba a hacer. Antes de hacer cualquier cosa en nuestras vidas, pero especialmente en aquello que tiene que ver con la Iglesia. ¿Qué le parecerá al Señor? Y seguro que cometemos algunas equivocaciones menos. No hacer nada por contienda o por vanagloria. Si alguien hace algo en la Iglesia buscando lucirse, aplausos, reconocimiento, etcétera, se ha equivocado de lugar. Esto no significa que no tengamos que reconocer a aquellos que sirven y trabajan entre nosotros, No confundir una cosa con la otra. Y es algo que además deberíamos de practicar con más frecuencia. Agradecer a los que nos sirven, a los que sirven al Señor. Pues por ejemplo, ahí está Josué todos los domingos sentado y está Anis con él. Pues un día llegar y decirles: hermanos, gracias por el ministerio que tenéis, que ahí estáis todos los domingos de manera fiel, ¿vale? Humildad. El gran remedio para el 90% de los problemas de nuestra vida. Si tuviésemos un poquitín de humildad y reaccionásemos de otra manera ante algunas cosas, en las iglesias se verían menos conflictos de los que se ven, os lo aseguro. Pero humildad auténtica, no de la fingida que no va a ningún sitio. Estimando a los demás como superiores. Yo conozco a algunos creyentes, buenos amigos míos, gente que lleva en el ministerio muchos años, pero esto lo han entendido mal. Y se suben aquí arriba y tratan a todos como inferiores a ellos mismos. Y lo has entendido justo al contrario. ¿Vale? El que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor. Y no mirando cada uno por lo vuestro, sino también por lo de los demás. Yo debo de mirar por mis cosas, por mi familia, por mi mujer, por mis hijos, por mis nietos, pero también por lo vuestro. Y especialmente en la iglesia. En segundo lugar, la parte más bonita, más profunda, pero al mismo tiempo más delicada de este pasaje, versículos del 5 al 11. El ejemplo de Cristo. Leído así por encima,
muy fácil de entender y muy bonito. Tenemos que ser como el Señor Jesucristo. Ahora, si hacemos lo que dije antes, nos paramos, nos detenemos y empezamos a pensar algunas cosas, este texto es complicadillo, ¿eh? La lectura rápida, superficial y sencilla es maravillosa, es un texto de los más bonitos. Pero el apóstol Pablo le dice a los creyentes de aquella iglesia que hay que tener la misma actitud que Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Humildad, prudencia, sabiduría, consideración con los que te rodean, nada de egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es sencillo y fácil de entender y sería muy bueno imitarlo, ¿eh? Y haciendo así, como dije antes, terminarían algunos problemas en algunas iglesias. Esto es fácil de entender. El problema empieza cuando nos detenemos a pensar de verdad lo que dice Pablo sobre nuestro Señor Jesucristo. Algunos, con la mejor intención del mundo, de verdad, naufragan y pierden el rumbo y empiezan a decir cosas que yo particularmente, y como yo, seguramente que todos vosotros, no puedo suscribir. Hace algunos años cayó en mis manos un librito, editado por una de las editoriales evangélicas más importantes de este país, si no por la más importante. Y tengo un conocido que es miembro de la Junta Rectora de esa editorial, y me preguntó qué me pareció el librito. Es un libro de cristología. Habla de la unión hipostática, la naturaleza de Jesús y la naturaleza divina, la humana y la divina. Y le dije, digo, pues mira, yo no estoy de acuerdo ni con esto, ni con esto, ni con esto, ni con aquello. ¿Por qué? Pues porque hay que ir despacito. Y hay algunas cosas que hay que pensarlas 3 veces antes de poder decirlas. Y algunas veces pues decimos cosas que a lo mejor nos estamos equivocando. Para entender bien estos versículos, voy a ir, mejor dicho, versículo por versículo, porque creo que merecía la pena tratarlo despacio. Versículo 5, el descenso. El título del mensaje es Descendiendo hacia lo más alto. Parece una contradicción, pero intentaré explicarlo. Descenso es lo contrario a ascenso, ¿no? Y en el mundo en el que vivimos, pues la palabra ascenso suena muy bien. La de descenso ya es otra cosa. A ver si me equivoco. ¿Alguno de vosotros ha ido alguna vez a vuestro jefe y le ha pedido un descenso de categoría o un descenso de sueldo? ¿No os ha pasado nunca? Pues igual deberéis practicarlo. La palabra ascenso suena muy bien, pero muy bien. Nos gusta. Es una palabra reservada para los ganadores, para los que triunfan. Descenso ya es otra cosa. Todos, absolutamente todos queremos ascender. Debemos confesarlo, no pasa nada. Ascender a la fama, al dinero, al foco de atención, al poder, al bienestar, al placer, y así podemos seguir. Hacia arriba es claramente la dirección de los que triunfan. Hacia abajo no apetece mucho, ¿verdad? Pues bien, en ese contexto, que aparentemente parece tan sencillo de entender, Filipenses 2 es el texto seguramente más contracultural de toda la Biblia, porque dice que no hay que ascender, sino que hay que ir para abajo. Que el que quiera agradar al Señor, el camino es en dirección descendente. Y no es que sea el único de una serie de caminos que hay para agradar a Dios, o el mejor de los caminos, es que es el único que hay. Para agradar al Señor, para ser alguien grande a los ojos del Señor, la dirección es descender. Descender, pero descender hacia lo más alto. Parece una contradicción, ¿verdad? Jesús descendió a este mundo. ¿Y descendió desde dónde? Desde la cumbre, desde lo más alto. No había nadie más alto que Jesús.
y Jesús empezó a descender y descendió por nosotros. Filipenses dice que era igual a Dios. Y yo algunas veces tengo problemas con esto, porque con esto en algunos tiempos la Iglesia tuvo verdaderos conflictos. En la historia de la Iglesia Javier nos explicaba aquello del famoso término, el homoousios, ¿no?, de la mismísima sustancia de Dios. Y lo leemos, pero yo creo que no llegamos a entenderlo bien, por lo menos yo. Era igual a Dios. Igual. Exactamente igual a Dios. Y empezó a descender y a descender y a descender. Y descendió por vosotros y por mí. Siendo el omnipotente, descendió y lloró. Siendo el dueño de todas las cosas, no tenía nada. Un día dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. ¿Os acordáis? Siendo el Rey de Reyes, vino a este mundo como un siervo y no dejó de descender. Y nació en un establo de Belén, que cuando hablamos de Belén, no sé cómo sería en aquellos tiempos, pero hoy en día parece el pozo del tío Raimundo. Aquello es una cosa, pues allí nació el Señor, en un establo, como un bebé indefenso y rodeado de animales. Eso es descender. Y descender y descender. Descender hacia la cumbre. Versículo 6. El poder. ¿Y por qué no sale el texto? Ahora. Quien siendo por naturaleza Dios, no escogió ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando alguien habla de poder, los creyentes, y hablo por mí mismo, algunas veces no sabemos muy bien cómo reaccionar. ¿Nos gustaría tener poder? ¿O nos encogemos de hombros con indiferencia como diciendo, eso no va conmigo? Algunos dicen que el poder es la mayor obsesión de los seres humanos, y viendo a los políticos de nuestro país, pues llego a entenderlo. Henry Kissinger, famoso secretario de Estado de los Estados Unidos, decía que el poder era como un afrodisíaco. El apóstol Pablo siempre asociaba algunas veces el poder con el pecado. Cuando Jesús nació en Belén, en Judea, había un rey obsesionado con el poder. ¿Sabéis de quién hablo, verdad? De Herodes. Menudo fichaje. Herodes estaba obsesionado con el poder. Y había otra obsesión en la cabeza de Herodes. Había un rumor que sonaba y sonaba y sonaba, iba cogiendo fuerza. Decía aquel rumor que había nacido un bebé en Belén, que llegaría a ser el rey de los judíos. Aquello le volvió medio loco. Herodes hizo todo lo que pudo y algo más para intentar acabar con la vida de aquel rival político que le había nacido en Belén. Y hay cosas muy interesantes cuando comparas a Herodes con el Señor. Los dos eran reyes y los dos tenían un poder inmenso. Herodes era un rey poderoso, ¿eh? Herodes era el rey de Judea y el Señor Jesús era el rey del universo. Casi nada. Ambos poseían mucho poder y la forma que tuvieron cada uno de utilizarlo nos enseña que eran dos hombres tan diferentes como el día y la noche. Uno era un tirano y el otro era un siervo. Qué bonito. Uno estaba consumido por el interés egoísta y el otro no hacía absolutamente nada pensando en sí mismo. Estaba siempre centrado en Dios y en ayudar a quien fuese y luego, si había algo de tiempo, pues se lo dedicaría por él. Uno calumniaba, engañaba, extorsionaba, coaccionaba, etc. El otro sanaba, enseñaba y amaba a las gentes. Dos reyes con dos mensajes opuestos. Uno de ellos, sabéis cómo terminó. El otro alcanzó lo más alto, porque Dios lo exaltó hasta lo sumo, como veremos a continuación. Versículo 7, la dedicación. Se rebajó a sí mismo hasta no ser nada. La Reina Valera 1960, que es la que dice, Cristo se despojó a sí mismo. La Biblia latinoamericana, que es de donde toma ese texto, dice, se rebajó a sí mismo hasta no ser nada. Creo que esta segunda traducción expresa un poquitín mejor lo que quiere decir el texto. Lo que tenemos que entender de este texto es que el Señor se despojó a sí mismo de todo voluntariamente. Nadie le obligó a hacerlo. Voluntaria y deliberadamente, Él se despojó de todo. Jesús descendió desde el cielo hasta la tierra
y antes del descenso Jesús estaba en lo más alto, en el punto central del universo, el punto central de la alabanza. Ante Él, los ángeles se postraban y clamaban: Santo, 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 el Creador de todo, de todas las cosas y de todos los seres. Jesucristo era igual al Padre e igual al Espíritu Santo. Pues bien, Jesús descendió desde el cielo hasta la tierra, pero aún le quedaba descender aún más. Y había que descender hasta la cruz. Teniendo una naturaleza sin pecado, fue contaminado, impregnado y manchado con nuestros pecados. Nadie le obligó a hacerlo, lo hizo voluntariamente, y lo hizo por amor al Padre y por amor a todos vosotros, a todos nosotros, a todos aquellos a los que salvó. Bajó desde el pináculo de la creación y bajó hasta una cruz ignominiosa y vergonzosa. Pues esto, a algunos creyentes como yo, nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Cómo por nosotros se pudo hacer eso? Pero lo que más trabajo me cuesta todavía entender es que este texto, a los creyentes, a los cristianos, a los discípulos de Jesús, se nos pide hacer lo mismo que hizo Él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, esta actitud. Acordaros de aquel texto del Señor: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Para qué tomó el Señor la cruz? Para morir. Pues es lo que se nos pide cada día, que moramos a nosotros mismos y pongamos primeramente en nuestro punto de mira todo lo suyo. Versículo 7b, la segunda parte del versículo. El servicio, tomando la naturaleza de siervo. Cuando leemos los 4 evangelios, hay un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo, pero tenemos 4 relatos. Cuando los leemos, entendemos fácilmente que el Señor llamó a 12 hombres, a sus apóstoles, y después al apóstol Pablo, entonces serían al final 13. Los llamó para que estuvieran un tiempo con Él y fuesen aprendiendo, para irlos capacitando y preparándolos para la misión que vendría después. Estuvieron 3 años con Él, 3 años y algo. Cada día iban aprendiendo aquello que el Señor consideraba que tenían que aprender, y se fueron beneficiando de enseñanzas maravillosas. Pues bien, en la última cena, el Señor les enseñó la más importante de todas las lecciones, el privilegio de servir. Y esto lo digo con dolor, porque llevo en el Señor más de 30 y no sé cuántos años, y conozco a algunos creyentes que aún no lo han aprendido, que servir es un privilegio. Pues hay muchos creyentes que esto no han terminado de entenderlo. El Señor les citó en un lugar para cenar, en el aposento alto. Y yo no sé cómo fueron llegando a aquella última cena. Me pongo a imaginar e imagino que irían llegando poco a poco. Igual no, igual llegaron todos de golpe, pero no creo. Lo más seguro es que fuesen llegando, pues 2 por aquí, 1 por allá, otros 2, 3, hasta que se reunieron todos, puestos a imaginar. E imaginando, intento imaginarme la cara de sorpresa de todos los que iban a estar en aquella santa cena al ver que en aquel lugar no había nadie preparado para lavarles los pies. Era la costumbre habitual de aquel tiempo. Si alguien te invitaba a cenar o a comer, debía de haber alguien en la puerta, 1 o 2 siervos o 3 o los que fuesen, para lavar los pies a los invitados. ¿Por qué? Pues porque no usaban el calzado tan bonito que lleváis vosotros. Usaban sandalias y las calles estaban sin asfaltar. Entonces los pies los llevaban muy sucios. Imaginaros a acudir a una cena o a una comida con los pies sucios. Y además las mesas eran muy bajitas, 30 a 40 centímetros. Imaginaros qué mezcla. Mesas bajas y pies sucios. Pues allí no había nadie. Imaginaros la cara de sorpresa de los apóstoles. ¿Qué fallo ha cometido el Señor? Con todo lo que sabe. Y se le ha olvidado que tiene que haber alguien aquí para lavarnos los pies. Y empezaron a cenar. Y el capítulo 13 de Juan, que es un capítulo precioso, pues cuenta lo que sucedió. El Señor se levantó, se quitó el manto, se ciñó una toalla
Y ya sabéis lo que hizo. La lección magistral, la última de las enseñanzas. El Señor lavó los pies a sus discípulos. Y a algunos parece que nos cuesta trabajo remangarnos para hacer las cosas. Versículo 8. La humildad. Se humilló a sí mismo. Nadie le obligó, lo hizo voluntariamente. Y lo hizo por nosotros. Este mundo está sometido a muchas leyes, a muchísimas. Una de ellas es la ley del más fuerte. Tanto tienes, tanto vales. Y afecta a toda la humanidad. Y los creyentes no estamos vacunados contra eso, Estamos sometidos a la misma ley. ¿De qué estoy hablando? Pues de estudios, de vestuario, de coches, de casas, de vacaciones, de ahorros, de fondos de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto tienes, tanto vales. Y esto viene siendo así desde el principio de los tiempos. Pues bien, en toda la historia de la humanidad nunca hubo nadie, nunca hubo un mejor candidato a estar arriba del todo, al ser más importante que el Señor. Era y es el creador de todo. Era y es el Señor de todo, el Rey de Reyes. Lo sabe todo. Tiene todas las carreras que nosotros podamos acumular. Sin embargo, dedicó su ministerio a destrozar esa ley, un día tras otro. Y nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor aborrecía esa ley e intentó destrozarla y la dejó por los suelos. La vida de Jesús estuvo siempre marcada por un profundo sentido de la humildad. Siempre, absolutamente siempre, se condujo entre las gentes de forma humilde y sencilla. Y no como algunos que vemos por ahí, que solamente les falta llevar un anillo aquí para que tengamos que besárselo. Pues si Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, se comportó de forma humilde, ¿cómo hemos de comportarnos nosotros? Que algunas veces parece que llevamos camisas de cuello duro y nos impiden. Tenemos que ser gente humilde y sencilla de corazón. Jesús descendió desde el cielo, desde lo más alto, y terminó en la cumbre de una colina a las afueras de Jerusalén, con un letrero mugriento encima de su cabeza que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Eso es descender hasta lo más alto. Versículo 8b. La obediencia. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Creo que no hay mayor expresión de obediencia que obedecer en aquellas cosas que no queremos obedecer. El Señor nos pide que obedezcamos y nosotros, por poner un ejemplo, sabemos que la Biblia nos dice: tenéis que perdonar. Y tú te resistes un día y te resistes otro. Y algún día ya, pues, Señor, a todos, incluso a aquellos que te hicieron tanto daño, que te hicieron aquello que tú y yo sabemos, y que es una herida tan profunda que cuesta trabajo cerrarla. Hay que perdonarles. Es difícil aceptar algunas cosas que nos pide el Señor, pero tenemos que aceptarlas. Y es muy fácil ser un buen cristiano cuando todo va bien. Cuando el viento sopla en la popa y vamos a toda velocidad. Lo malo es cuando cambia el viento y nos sopla en la cara. Entonces algunos salen corriendo y tiran la toalla. En cierta ocasión el Señor Jesús dijo: si me amáis, obedecedme. Dice Filipenses 2, 8, segunda parte, que Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Entiendo que lo hizo por amor al Padre y por amor a nosotros, a todos aquellos que nos salvó con su muerte. Y el texto recalca: y muerte de cruz, recalcando la muerte ignominiosa y vergonzosa que era morir en una cruz. Porque cuando vemos representaciones artísticas por ahí, pues vemos cosas que no se parecen en nada. Ahora hay algunas películas que lo han puesto en su sitio. La de Mel Gibson y esta última del... ¿cómo es? El Resucitado, ¿no? Esta que hace el actor que hizo Lutero. Esa
presenta la crucifixión con buena parte de su crudeza. Versículos 9 al 11, el gozo. El Señor llegó a lo más alto, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un texto que me gusta mucho, Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven, es decir, para ser absolutamente el Señor de todo. Dios lo exaltó hasta lo sumo, descendió hasta lo más alto, hasta la cumbre. Los seres humanos buscan afanosamente a algunos, especialmente poderosos, el poder, el dinero, las riquezas, el placer, la seguridad. Algunos lo alcanzan, pero terminan sintiéndose unos desgraciaditos, aislados e inseguros. Jesucristo, al entregarse a sí mismo sin reservas, completamente y sin ninguna ambición egoísta, recibió todo, absolutamente todo, todas las cosas. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pues a los creyentes se nos prometen las mismas cosas si empleamos nuestras vidas en servir al Señor y a vosotros que sois su iglesia. Y con esto voy a terminar. Un pasaje bonito, pero delicado. Así por encima, llamamiento a la humildad, a la unidad, y el ejemplo de Jesucristo. Este texto nos anima a tener la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Cuántos conflictos evitaríamos en nuestras vidas y especialmente en nuestras iglesias si todos los creyentes tuviésemos la actitud de Cristo? Muchos. ¿Cuánto dolor y cuánta vergüenza nos ahorraríamos si los creyentes fuésemos por la vida con la humildad que fue el Señor? ¿Y cuántas bendiciones nos perdemos por no obedecer como deberíamos hacerlo? Muchas. El apóstol Juan nos cuenta en el capítulo 13 de su Evangelio cómo el Señor aquella noche se quitó el manto. Quiero recalcar esto, se quitó el manto y se ciñó una toalla, y sabéis lo que hizo. Eso, en mi humilde opinión, es descender hasta lo más alto. Que el Señor os bendiga.